Siempre tuve la impresión de que algo en Richard Davenport no encajaba. No era solo su forma autoritaria y altiva, sino esa constante sensación de que sabía más de lo que decía, de que escondía algo. Durante años ignoré esa intuición, convenciéndome de que era solo mi incomodidad con el tono dominante que usaba, especialmente con Margaret, mi suegra. Pero ese día, en la cafetería del pueblo, el velo cayó. Estaba terminando mi capuchino, revisando algunas notas para un artículo, cuando lo vi. Lo primero que noté fue su postura inconfundible, el andar seguro de un hombre que cree controlar el mundo a su alrededor. Abrió la puerta de la cafetería con la misma autoridad que exhibía en casa, pero lo que sucedió después me dejó paralizada. Una mujer, joven y bien arreglada, entró detrás de él, sosteniendo la mano de una niña de cabellos dorados y de un niño que no tendría más de 6 años. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana y yo los observé, tratando de convencerme de que aquello era solo una coincidencia. Tal vez era una clienta o incluso una conocida. Pero entonces vi a la niña inclinarse y llamar a Richard papá. Él sonrió y acarició su cabello como lo haría un padre orgulloso. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Con el corazón acelerado, observé la escena en silencio, intentando descifrar lo que aquello significaba. Richard estaba claramente cómodo, como si aquello fuera un ritual común. La mujer lo miraba con ojos que compartían secretos, mientras él reía, sin imaginarse que estaba siendo observado. Cada risa era como una bofetada en mi cara. En ese instante supe que no era una coincidencia. Necesitaba pruebas. Cuando salieron de la cafetería, los seguí. Mi mente gritaba que estaba entrando en un territorio peligroso, pero mis pies se movían por sí solos. Mantuve una distancia prudente, tratando de no llamar la atención. Caminaron por algunas calles hasta detenerse frente a una casa modesta, pero bien cuidada. Richard sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta como si fuera dueño del lugar. La mujer y los niños entraron detrás de él y la puerta se cerró. Allí estaba la verdad, desnuda y cruda, frente a mí. Richard tenía otra familia. Durante años, mientras Margaret cuidaba de la casa y del legado que construyeron juntos, él llevaba una vida paralela. El hombre que se jactaba de su impecable moralidad era en realidad un mentiroso habilidoso, un traidor. Regresé a casa ese día con una mezcla de indignación y ansiedad. No podía contárselo a nadie, al menos no todavía. Necesitaba más información, algo que no pudiera ser negado o tergiversado con sus palabras manipuladoras. Abrí mi computadora y comencé a investigar. Encontré a la mujer en redes sociales, los niños etiquetados en fotos de cumpleaños, paseos y viajes. Cada detalle me hundía más en un abismo que parecía no tener fin. Richard no solo mantenía una segunda familia, sino que también financiaba esa casa con recursos que, por lo que parecía, provenían de la empresa que Margaret coadministraba. Esa noche me acosté junto a Oliver, mi esposo, sin decir una palabra sobre lo que había descubierto. El peso de la verdad se sentía como un secreto prohibido, algo que podría destruir a toda nuestra familia si se revelaba. Pero sabía que no podía ignorarlo. Richard necesitaba ser confrontado, y yo debía prepararme para la tormenta que se avecinaba. Los días siguientes a mi descubrimiento fueron como caminar sobre una cuerda floja, cada paso más tenso que el anterior. Mi perspectiva sobre Richard cambió por completo, y me di cuenta de que no solo manejaba su doble vida, sino que también controlaba hasta los más mínimos detalles de la dinámica familiar. Entraba en la sala con la pose de un hombre honorable, sonreía de forma ensayada y lanzaba comentarios mordaces que disfrazaba de bromas. Era como presenciar un espectáculo teatral, pero ahora sabía lo que ocurría tras bambalinas. Mis noches se volvieron interminables, revisando fotos, analizando detalles, conectando puntos que antes parecían inconexos. Richard tenía un patrón, una rutina cuidadosamente calculada. Los jueves salía del trabajo más temprano. Alegaba tener reuniones importantes con proveedores, pero ahora sabía que esas reuniones eran el tiempo reservado para su segunda familia.
Mi obsesión por reunir pruebas llegó al punto de instalar una aplicación en mi teléfono para rastrear los lugares a donde iba. Cada movimiento suyo era registrado, como si yo fuera una investigadora persiguiendo a un criminal. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarlo. La rabia que crecía dentro de mí necesitaba una válvula de escape, y esa oportunidad surgió una tarde, cuando Richard entró en la cocina mientras yo estaba sola. Parecía confiado, como siempre, hasta que notó la mirada que le dirigí. Decidí atacar primero. ¿De verdad crees que puedes engañarnos a todos para siempre?, pregunté, mi voz tan cortante como un cuchillo. Richard se detuvo a mitad de camino frunciendo el ceño. Por un segundo, vi algo cruzar por su rostro. ¿Sorpresa, tal vez? Pero pronto fue reemplazado por esa arrogancia característica. «No sé de qué estás hablando, Sophie», respondió, con una voz baja, casi melosa. Siempre usaba ese tono cuando intentaba dominar a alguien con su labia. No retrocedí. Saqué mi teléfono y, sin decir una palabra, le mostré una de las fotos que había tomado de él con su segunda familia. La sonrisa desapareció de sus labios, pero no perdió la compostura. Dio un paso adelante, intentando intimidarme. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, su voz ahora tensa, casi un gruñido. «No importa de dónde», respondí, firme. «Lo que importa es que se acabó, Richard. Voy a contárselo todo a Margaret». Fue entonces cuando sucedió. Todo pareció ralentizarse. Se acercó con un movimiento rápido y antes de que pudiera reaccionar, sentí el impacto. Un puñetazo directo a mi rostro, tan fuerte que caí hacia atrás, mi cabeza dando vueltas mientras el sabor metálico de la sangre llenaba mi boca. «No vas a decirle nada a nadie», gritó, su voz cargada de una furia que nunca había visto antes. «Si intentas destruir esto, te destruyo a ti». Estaba en el suelo, mi visión borrosa, pero sus palabras perforaron mi mente como una alarma. No era solo un traidor, era un hombre peligroso, alguien que haría cualquier cosa para proteger sus secretos. Cuando salió, cerrando la puerta de un portazo, me quedé ahí, sosteniéndome el rostro, sintiendo cómo empezaba a hincharse. No lloré. No dejé que el shock me consumiera. En cambio, me levanté lentamente, tomé mis llaves y conduje hasta la comisaría más cercana. Al llegar, conté todo: la traición, el golpe, la amenaza. Presenté la denuncia y me aseguré de que todo quedara documentado. No sabía cómo, pero Richard Davenport pagaría por lo que había hecho. Conduciendo de regreso a casa, con el rostro latiendo de dolor, me di cuenta de que necesitaba ayuda. Aquello no era una batalla que pudiera luchar sola, y la única persona que podía unirse a mí en esta lucha era Margaret. Cuando decidí contarle todo a Margaret, confieso que el miedo me consumió. No por lo que ella pudiera hacer, sino por lo que significaría para ella. Margaret era una mujer dulce y reservada, con una paciencia infinita hacia Richard. Confiaba ciegamente en ese hombre, y yo sabía que lo que tenía que decir destruiría esa fe. Sin embargo, no había alternativa. Ya no podía cargar con este peso sola. Escogí un momento en el que estábamos solo las dos. Margaret estaba en la cocina, acomodando los platos de la cena mientras escuchaba una música instrumental suave que salía de la radio. Parecía un escenario tan común, tan tranquilo, que por un instante dudé. Pero luego recordé el golpe de Richard, los rostros de los niños que lo llamaban papá, y las mentiras que seguía contando mientras Margaret cuidaba la casa como si él fuera un rey. Respiré hondo y entré. «Margaret, ¿podemos hablar?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella me miró, sorprendida. Nunca iniciaba conversaciones profundas con ella, al menos no directamente. Dejó el paño de cocina sobre la encimera y se giró hacia mí con esa sonrisa amable. «Claro, Sophie. ¿Qué sucede?». Por un momento, las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, pero tenía que empezar por algún lado. Tomé mi teléfono y coloqué una de las fotos sobre la mesa, la imagen de Richard con la otra mujer y los niños. No dije nada,
simplemente empujé el teléfono hacia ella. Margaret frunció el ceño, confundida. Tomó el teléfono, ajustó sus gafas y entonces quedó completamente inmóvil. Parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó con la voz temblorosa. Son la otra familia de Richard, respondí, intentando suavizar el impacto, pero sin éxito. Soltó el teléfono como si le hubiera quemado la mano y retrocedió un paso. Eso no puede ser verdad. No puede ser. Ojalá no lo fuera, Margaret, pero lo es. Lo vi con mis propios ojos. Seguí a Richard hasta su casa. Tiene otra familia desde hace al menos 13 años. Margaret se llevó la mano a la boca y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Podía sentir cómo su mundo se desmoronaba, la idea de toda una vida construida sobre mentiras. Se sentó, con los hombros tensos, respirando con dificultad. Por un momento, pensé que iba a derrumbarse por completo. ¿Por qué?, murmuró, más para sí misma que para mí. ¿Cómo pudo hacer esto? Yo le dediqué mi vida. Fue entonces cuando algo cambió. Margaret se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y levantó la mirada hacia mí. Ya no había fragilidad en sus ojos, solo una determinación que nunca había visto antes. Me engañó todos estos años, dijo, con la voz ahora firme. Pero no me engañará más. Me quedé en silencio, sorprendida por la fuerza que había reunido tan rápidamente. Margaret se levantó, se acomodó el delantal y me miró directamente. ¿Qué planeas hacer, Sophie? Desenmascararlo, respondí sin dudar. Ella asintió y en ese momento supe que ya no estaba sola. Entonces lo haremos juntas, dijo. Debe pagar por cada mentira, por cada traición. Pasamos las horas siguientes elaborando el plan. Margaret sugirió usar el aniversario de bodas como el momento perfecto para exponerlo todo. La fecha estaba cerca, y Richard, con su habitual arrogancia, jamás sospecharía que estábamos tramando algo. Mientras ella se encargaría de organizar la cena y asegurarse de que todos los familiares estuvieran presentes, yo reuniría todas las pruebas y prepararía una presentación imposible de ignorar. Quiero que sienta el mismo shock que sentí hoy, dijo Margaret, con la voz ahora cargada de ira. Quiero que todos vean quién es realmente. Cuando finalmente salí de la casa, la madrugada ya estaba avanzada. A pesar del cansancio, había una nueva energía en mí. No solo estábamos planeando desenmascarar a Richard, estábamos liberándonos. Mientras conducía de regreso a casa, comencé a pensar en la cena, en lo que podría suceder cuando todo saliera a la luz. Aunque Margaret estaba decidida, sabía que sería un momento doloroso para ella. Y para mí, existía el riesgo de que Richard intentara tomar represalias. Pero ninguna de esas posibilidades me intimidaba ya. Estaba lista para enfrentar lo que fuera. El juego estaba a punto de cambiar, y esta vez, Richard no tendría escapatoria. Los días previos a la cena fueron una mezcla de ansiedad, tensión y una determinación que crecía con cada paso. Margaret desempeñó su papel con una precisión casi escalofriante. Seguía siendo, a los ojos de Richard, la esposa dedicada, organizando los preparativos del evento con el mismo esmero que él esperaba. Pero, tras bastidores, era otra persona, enfocada, metódica y llena de una furia contenida que la impulsaba. Mientras Margaret se encargaba de los invitados, yo reunía todas las pruebas que había recopilado. Pasé noches enteras revisando fotos, mensajes y documentos. Cada evidencia era como un cuchillo que desgarraba la falsa imagen de perfección que Richard proyectaba. Más de una vez, dudé, pensando en cómo esto afectaría a Margaret. Pero cada vez que recordaba el golpe que él me dio y la traición descarada que ocultaba, mi duda se convertía en certeza. Encontré más de lo que esperaba. Revisando algunos documentos antiguos en el despacho de la casa, descubrí registros financieros que mostraban cómo Richard utilizaba dinero de la empresa para mantener a su otra familia. Transferencias, facturas y hasta recibos de regalos caros para los niños.
La situación era peor de lo que imaginábamos. No era solo un traidor, era un ladrón, usando los recursos de Margaret para financiar su doble vida. Cuando le mostré los registros a Margaret, ella permaneció en silencio durante un largo momento. Luego cerró los ojos y respiró profundamente, como si se estuviera preparando para cargar un peso aún mayor. «Esto solo confirma lo que ya sospechaba», dijo finalmente. «Nunca me vio como una compañera, solo como alguien a quien podía usar. Pero eso termina ahora. Juntas decidimos crear un video que lo expusiera todo. No sería simplemente una secuencia de imágenes. Quería algo directo, imposible de refutar. Fotos de él con la otra familia, capturas de pantalla de los mensajes y los documentos financieros desfilaban en la pantalla mientras lo editábamos. Margaret estuvo a mi lado todo el tiempo y aunque veía el dolor en sus ojos, no vaciló. La policía fue la última pieza del rompecabezas. El día anterior a la cena, llevé las nuevas pruebas a la comisaría y expliqué nuestro plan. No solo confirmaron que Richard podía ser arrestado por agresión, sino que las irregularidades financieras eran motivo suficiente para iniciar una investigación más profunda. Todo lo que necesitábamos era que estuviera presente en la cena, donde sería sorprendido. La mañana del gran día, desperté con un nudo en el estómago. La anticipación era asfixiante, pero Margaret parecía más tranquila que yo. Arregló la casa como si se tratara de cualquier otro evento. Richard, ajeno a todo, estaba de buen humor. Hizo bromas durante el desayuno, se quejó del precio de unas flores que Margaret había comprado y salió a trabajar sin imaginar que, esa noche, su castillo de naipes se derrumbaría. A medida que los invitados comenzaron a llegar, sentí cómo se aceleraba mi corazón. Cada rostro familiar que cruzaba la puerta era un testigo más que haría la caída de Richard aún más pública. Margaret era la anfitriona perfecta, sonriendo y agradeciendo a todos por su presencia, mientras yo me ocupaba de los últimos ajustes en la presentación. Richard llegó un poco más tarde, como si quisiera hacer una entrada triunfal. Estaba impecable con su traje, saludando a los invitados con esa sonrisa que ahora sabía que era falsa. Observarlo era como ver a un actor en su papel principal, sin saber que estaba a punto de ser abucheado por el público. Cuando todos estuvieron reunidos, Margaret llamó la atención de la sala. Comenzó con un discurso suave, agradeciendo la presencia de todos y recordando los años de matrimonio. Richard sonreía a su lado, claramente satisfecho con el espectáculo. Entonces, Margaret me miró y asintió levemente. Era mi señal. Me levanté, sosteniendo el control remoto que activaría la pantalla. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Antes de continuar, me gustaría compartir algo especial, anuncié. Las luces se atenuaron y el video comenzó a reproducirse. La primera imagen fue una foto de Richard con la otra mujer y los niños. Los murmullos comenzaron de inmediato, aumentando a medida que se mostraban las siguientes pruebas. Transferencias bancarias, mensajes de amor, documentos. Todo desfilaba en la pantalla, dejando a los invitados perplejos. Richard quedó estático, con los ojos desorbitados, incapaz de articular palabra. Entonces, Margaret se levantó a mi lado. Su mirada era firme, casi fría, mientras enfrentaba a su esposo. «Durante 13 años me hiciste vivir una mentira», dijo, con la voz cargada de emoción contenida. «Pero esto termina aquí, Richard». Él intentó abrir la boca para defenderse, pero no tuvo tiempo. Las puertas del salón se abrieron y los policías entraron. Cuando vi cómo las expresiones de confusión de los invitados se transformaban en sorpresa y luego en indignación, supe que habíamos dado en el blanco. ¿Y Richard? Estaba a punto de aprender el verdadero significado de la palabra consecuencias. Por un momento, la sala quedó congelada en el tiempo. Era como si nadie supiera qué hacer o decir. Todas las miradas estaban fijas en Richard mientras los policías avanzaban hacia él. El silencio era tan pesado que podía escuchar los latidos de mi corazón. Pero entonces, como era de esperarse,
Richard intentó recuperar el control. «¡Esto es un absurdo!», gritó, su voz cargada de furia. «¿Quién llamó a la policía? ¿Qué tipo de conspiración es esta?». Nadie respondió. Margaret estaba a mi lado, inmóvil como una estatua. Su expresión no era de rabia, sino de resignación. Una mujer que finalmente había decidido liberarse de una prisión que ni siquiera sabía que existía hasta ese momento. Los policías ignoraron el arrebato de Richard y se acercaron. Uno de ellos sacó un par de esposas mientras decía con firmeza: «Richard Davenport queda detenido por agresión y por sospechas de malversación de fondos empresariales. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal». La sala estalló en murmullos. Familiares y amigos que, minutos antes, reían y brindaban, ahora estaban conmocionados, algunos mirándome a mí, otros a Margaret, pero la mayoría incapaces de apartar la mirada de Richard. Él miró alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró rostros confusos y llenos de juicio. «Esto no es verdad», protestó, con la voz casi histérica. «Margaret, diles que esto es un malentendido». Margaret dio un paso al frente y con una voz calmada pero afilada respondió: «No es un malentendido, Richard, es la verdad que escondiste de mí durante más de una década». Los policías lo sujetaron por los brazos mientras él intentaba resistirse, todavía lanzando palabras de acusación al aire, pero su voz parecía cada vez más débil. Las esposas se cerraron con un chasquido y sentí una extraña oleada de alivio. Finalmente, el poder que había usado para manipular y destruir estaba siendo arrancado de sus manos. Mientras lo llevaban, algunos invitados comenzaron a marcharse, incapaces de soportar la tensión. Otros se acercaron a Margaret, ofreciéndole palabras de apoyo y consuelo, pero ella permaneció firme, agradeciendo educadamente, como si estuviera cerrando una ceremonia que ya había durado demasiado. Cuando la sala quedó más vacía, se sentó a mi lado, y por un largo momento ninguna de las dos dijo nada. Era como si necesitáramos ese silencio para procesar todo lo que había sucedido. Margaret finalmente rompió el silencio. «Sabía que él era controlador, pero nunca imaginé que fuera tan cruel», dijo mirando hacia la mesa donde Richard había estado momentos antes. «Gracias, Sophie, por abrirme los ojos». «No tienes que agradecerme», respondí. «Richard destruyó muchas cosas, Margaret, pero ahora puedes empezar de nuevo». Ella me miró y por primera vez esa noche sonrió. No era una sonrisa cargada de dolor, sino un pequeño gesto de esperanza. Esa noche, mientras ayudaba a Margaret a recoger la sala, me di cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar. Richard enfrentaría un juicio y había mucho que reparar en la vida de Margaret, pero, por primera vez, sentí que estábamos en el camino correcto. La caída de Richard no solo fue una victoria para nosotras, fue el comienzo de algo nuevo, para Margaret, para mí y para todos los que él había lastimado. Y aunque los desafíos aún estaban por delante, sabía que juntas seríamos capaces de superarlos. La mañana siguiente a la cena parecía absurdamente tranquila. La luz del sol atravesaba las cortinas de la sala, creando patrones suaves en el suelo de madera. Me senté a la mesa con una taza de té en las manos, observando a Margaret al otro lado, silenciosa y pensativa. Su expresión era serena, pero sabía que detrás de esa mirada había un torbellino de emociones. No era algo que desaparecería de un día para otro. Richard estaba detenido. La policía confirmó que sería interrogado ese mismo día, tanto por la agresión como por las transferencias financieras ilícitas. La posibilidad de un juicio pendía sobre nosotras, pero por ahora él ya no estaba allí, y eso era un alivio. «¿Cómo te sientes?», pregunté, rompiendo finalmente el silencio. Margaret levantó la mirada, un pequeño y cansado pero genuino gesto de sonrisa en sus labios. «Aliviada», respondió, «más de lo que pensé que estaría. Debería sentirme devastada, ¿no? 30 años de matrimonio tirados por la borda. Pero, en realidad, me siento libre». Asentí, entendiendo perfectamente.
Richard no solo era un traidor, era una presencia asfixiante en la vida de todos. Sin él, el aire se sentía más ligero. Pasamos la mañana revisando documentos, reorganizando las finanzas y conversando sobre los siguientes pasos. Margaret decidió que pediría el divorcio de inmediato y buscaría la administración completa de la empresa. Richard había demostrado que no era digno de confianza y ella estaba decidida a proteger lo que quedaba del legado familiar. Para mí, las cosas también estaban cambiando. La noche anterior había sido un punto de quiebre en muchos sentidos. Enfrentar a Richard, exponerlo y verlo ser llevado esposado no solo garantizó justicia, sino que también reveló algo dentro de mí. Durante tanto tiempo, permití que mi vida estuviera consumida por el miedo y la preocupación por las apariencias. Ahora sabía que era hora de dejar de conformarme y buscar lo que realmente quería. Esa tarde, llamé a Oliver para conversar. Había estado en silencio desde la cena, visiblemente afectado por las revelaciones sobre su padre. Cuando se sentó conmigo en la sala, pude ver el dolor y la confusión en sus ojos. «Sophie, yo no sabía», comenzó, pero lo interrumpí con un gesto suave. «Lo sé, Oliver, tú no eres como él, pero tenemos que ser honestos el uno con el otro de ahora en adelante». Él asintió, pero había algo más que necesitaba decir. Lo que pasó me hizo darme cuenta de que no puedo seguir viviendo en automático. Quiero algo más para mí. Quiero enfocarme en mi carrera. Quiero sentirme viva otra vez. Y espero que tú puedas estar a mi lado en esto. Oliver guardó silencio por un momento, pero luego sonrió, una sonrisa sincera que no veía en él desde hacía mucho tiempo. «Siempre estaré contigo, Sophie». Mientras reconstruíamos nuestra relación, Margaret también comenzaba a levantarse. Visitó a una abogada para iniciar el proceso de divorcio y asumió una postura firme en la empresa. La mujer que antes era vista únicamente como la esposa de Richard, ahora lideraba reuniones y tomaba decisiones con una confianza renovada. Los empleados, inicialmente sorprendidos, pronto comenzaron a respetarla, admirando su fortaleza. En cuanto a Richard, enfrentó las consecuencias de sus actos. La investigación reveló años de malversación de dinero y terminó siendo condenado tanto por la agresión como por los crímenes financieros. Su segunda familia, al descubrir el alcance de sus mentiras, también lo abandonó. Era como si finalmente estuviera cosechando los frutos podridos de las semillas que había sembrado durante tanto tiempo. Al final de ese mes turbulento, Margaret y yo organizamos una pequeña cena, esta vez solo para nosotras y algunos amigos cercanos. No era una celebración en el sentido tradicional, sino una forma de marcar el inicio de algo nuevo. Al mirarla esa noche, me di cuenta de cuánto habíamos cambiado ambas. «Creo que nunca lo habría logrado sin ti», me dijo, sosteniendo mi mano con firmeza. «Y yo nunca lo habría logrado sin ti», respondí. Era verdad. Esa experiencia nos transformó de maneras que jamás habría imaginado. El dolor y la traición seguían allí, como cicatrices que nunca desaparecerían por completo, pero también estaban las lecciones que aprendimos y la fuerza que descubrimos. Ahora teníamos un futuro por delante, lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, sentíamos que estábamos exactamente donde debíamos estar, libres, en paz y listas para comenzar de nuevo.